17. Clase de escatología número 17. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos, queridos todos hermanos, a nuestra clase número 17 de escatología. Vamos a tratar el capítulo 3 del folleto de los novísimos, que trata de la bienaventuranza del cielo. Vamos a tratar este tercer capítulo, pues, y en esta hora, y el siguiente capítulo pues lo veremos en la otra clase. Muy bien. La bienaventuranza, más bien, a los justos se les promete como fin en los documentos del Magisterio de la Iglesia y en la Sagrada Escritura la vida eterna. Por ejemplo, en el Denzinger número 6 y el número 40, la patria sempiterna en el Denzinger 457, se les promete el cielo en el Denzinger 464, se les promete el reino de los cielos y el paraíso celestial, Denzinger 530, estamos hablando del Magisterio de la Iglesia. La visión y el gozo de Dios en el mismo texto del Denzinger 530. La verdadera bienaventuranza en el mismo texto. El descanso eterno, igual, el 530. La eterna bienaventuranza en el 570 del Denzinger. La visión de Dios unitrino en el Denzinger 693. La gloria en el 842, la eterna retribución en el 836, el fin sobrenatural en el Denzinger, pues 1669, 1786. Eso sale pues en la página 50 de ese folleto que ya se los envié, titulado Los novísimos, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Eso dice el Magisterio de la Iglesia. ¿Qué es la bienaventuranza? La Sagrada Escritura dice la vida, Mateo 18, la vida eterna, Mateo 25, la corona de vida, dice el apóstol Santiago, el madero de vida, dice el Apocalipsis, la gloria de San Pablo en la carta a los romanos, la gloria celestial en la segunda carta a Timoteo, la gloria eterna de Dios, dice Pedro en su primera carta, el capítulo 5. El descanso, dice la carta a los hebreos, la salvación, dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, la corona de justicia, también está hablando San Pablo en la segunda carta a Timoteo, el reino, dice el Evangelio de San Mateo 25, la mansión eterna, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, y el paraíso, dice San Lucas en el capítulo 23. Los bienaventurados estarán en el cielo, donde tendrán una recompensa abundante, de San Lucas capítulo 6. Donde tendrán sus tesoros, dice el Mateo capítulo 6. Gozarán de la herencia incorruptible e incontaminada, dice San Pedro en su primera carta, el capítulo 1. Estarán con Dios, dice el Apocalipsis capítulo 21. Con Jesucristo estarán, dice el Marcos capítulo 16. Estarán con los ángeles, dice Mateo 22. Estarán en la casa del Padre, donde hay muchas mansiones, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14.
En esa mansión estarán con Jesucristo, también dice San Juan capítulo 17, como coherederos de Él y herederos de Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 también. O sea, viendo a Dios cara a cara, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 13, viéndolo como Él es, dice San Juan en su primera carta, capítulo 3. Reinarán por los siglos de los siglos, iluminados por Dios, dice el Apocalipsis capítulo 22. Y también dice que los bienaventurados estarán en el cielo inmortales, física y moralmente incorruptibles, dice Apocalipsis 21. Y serán incapaces de pecar, dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3. Por lo tanto, nada tiene de extraño el que precediéndoles la Sagrada Escritura, los santos padres y los teólogos de la Iglesia hayan ensalzado con grandes alabanzas la felicidad de los bienaventurados. Por ejemplo, decía y pensaba San Anselmo: alma mía, atentamente, cuán agradable es aquel bien que contiene el deleite de todos los bienes. Y no es un deleite cual es el que hemos experimentado en las cosas creadas, sino diferente en tanto grado en cuanto es diferente el creador de la criatura. O sea, una diferencia abismal, dice San Anselmo. O también decía o dicho, aquel que goce de este bien, y este tal que tendrá y que no tendrá. ¿Qué tendremos en ese bien y qué no tendremos? Ciertamente tendremos todo lo que querramos y no tendrá lo que no quiera tener. Entonces la plenitud de la felicidad es increíble. Así pues, de estas palabras y de otras palabras similares, se desprende que el justo, después de la muerte, vivirá sin mal alguno y solamente poseerá el bien, y de este modo será verdaderamente bienaventurado, dichoso, feliz, en plenitud, en totalidad. Además, se proponen muchos autores y santos que expresamente escribieron tantas cosas sobre la bienaventuranza. Y pone, por ejemplo, San Roberto Bellarmino, por ejemplo. Solo lo mencionan a Roberto Bellarmino. Muy bien, ¿y cuál es el objeto? En el artículo 1 de este capítulo 3, ¿cuál es el objeto esencial de la bienaventuranza? Nuestra tesis será: la bienaventuranza sobrenatural, esencial, objetiva, por lo que se refiere al alma, es solamente Dios. Repito nuestra tesis, que debemos sostenerla. El objeto esencial de la bienaventuranza, de la felicidad eterna, es solamente Dios. Esa es su esencia objetiva. Dios y punto, porque Dios es todo. La bienaventuranza sobrenatural descrita en las fuentes que hemos mencionado, los padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, la cual en este orden es el fin último del que está en estado de vía. O sea, de todos los hombres que estamos vivos, ese es el fin último, ¿verdad? La bienaventuranza. Por lo tanto, por parte del objeto como por parte del sujeto de ella y después de sus propiedades. Estamos hablando del objeto y el sujeto. El sujeto es la persona bienaventurada y el objeto es la posesión de Dios. ¿De qué clase es la bienaventurada considerada en sí misma? Nos podemos preguntar, ¿de qué clase es la bienaventuranza considerada en sí misma? ¿Quién es Dios en sí mismo? Podría ser una pregunta y similar. Y puesto que la bienaventuranza puede ser esencial o accidental,
trataremos en este tema la esencial, dejando la accidental para ver si la tratamos después. Ya les voy a explicar qué quiere decir la bienaventuranza esencial o accidental. Puesto que esta bienaventuranza no puede entenderse plenamente si no se conoce su objeto, si no se conoce a Dios, al darse por supuesto ese conocimiento que tenemos de Dios que existe, que es como el objeto que existe de la felicidad, esa felicidad que es un objeto necesario y suficiente. Ahora se trata de concretar este objeto suficiente que es Dios, el objeto de la bienaventuranza es la posesión de Dios. Hablábamos anteriormente de en sí misma la bienaventuranza puede ser esencial o accidental. La bienaventuranza accidental podemos considerarla un poco de la felicidad incompleta que tenemos aquí mientras estamos vivos. Cuando tengamos la posesión plena de Dios, entonces sí va a ser esencial. Un concepto de bienaventuranza. La bienaventuranza la define Boecio como el estado perfecto por acumulación de todos los bienes. Puede la bienaventuranza también definirse simplemente como el sumo bien del apetito racional que sacia adecuadamente. Luego, la razón formal por la cual el sumo bien o la acumulación de bienes hacia el hombre bienaventurado es esta, que sacia totalmente el apetito racional. Esa es la bienaventuranza, aquella realidad que sacia totalmente el apetito racional. Estamos hablando lenguaje filosófico. Recuerden que nosotros tenemos alma y cuerpo. Nuestra alma es una alma racional. Los animales no tienen alma racional. Entonces hay un apetito espiritual, fíjense bien, hay un apetito espiritual que desea lo espiritual y de lo espiritual desea el sumo bien espiritual que es Dios. Entonces Boecio define esta acumulación de todos los bienes que solamente están en Dios. Es el sumo bien, Dios mismo, que sacia el apetito racional, que sacia la parte espiritual, racional del hombre. Y lo sacia de una manera adecuada, dice, ¿verdad? Es la acumulación de todos los bienes que el hombre recibe, el hombre bienaventurado recibe. Y esta bienaventuranza sacia totalmente el apetito racional. Fíjense bien que estamos hablando del apetito de la razón, no de los apetitos sensitivos humanos, que son propiamente del cuerpo humano, no del alma racional. Entonces son dos tipos de apetito, ¿no? O sea, el apetito es como un deseo del alma, caminar hacia el bien para poseerlo. Y ese bien es Dios. Cuando lo logra, es plenamente bienaventurado, feliz, porque posee todo lo que deseó su alma racional. Claro que el hombre corporal y espiritual también puede tener un raciocinio mal formado. La razón y la conciencia del hombre puede estar mal formada, pero sin embargo, cuando llega por la muerte corporal, llega a la plenitud de la vida sin cuerpo, pero sí ya sin apetecer nada de lo corporal,
solamente apetece lo racional, lo que la razón y lo que el alma ansía y desea. Entonces, luego, la bienaventuranza es el bien propio de la naturaleza racional, puesto que los seres irracionales, decíamos anteriormente, no pueden conocer el sumo bien. Los animales no conocen a Dios, porque no tienen razón. Entonces, la bienaventuranza también incluye todo bien necesario y útil para saciar plenamente el apetito racional de la naturaleza humana. Y tercero, porque la bienaventuranza consiguientemente excluye todo mal. Es una condición, también la bienaventuranza, permanente, es una condición de estado y es una condición conocida pues como tal. Por eso, fíjense ustedes que en la resurrección de los muertos, cuando nuestra alma espiritual recupere nuestro elemento corporal, ya el alma va a estar saciada de bienaventuranza, de gloria, de felicidad y de paz, que lo transmitirá inmediatamente recupere su cuerpo. Entonces el cuerpo ya no va a tener necesidades sensitivas como la teníamos cuando éramos hombres viandantes, hombres caminantes, hombres vivos aquí en la tierra. Ciertamente vamos a estar vivos cuando resucite nuestro cuerpo, pero va a ser una vida distinta. Un cuerpo glorioso, vamos a tener un cuerpo espiritual con un alma espiritual totalmente purificada y plenificada con la presencia misma del sumo bien, que es Dios al que estamos añorando todos. Muchas otras definiciones de bienaventuranza son propuestas, sin embargo, todas ellas suponen que la bienaventuranza es de tal naturaleza que el alma por ella se encuentra en un estado de plena paz, de total felicidad, de total gozo y dicha, y por lo tanto, ¿cuál es la bienaventuranza según el mutuo acuerdo de todos? Vamos a ver qué dicen todos estos santos, digámoslo, porque son los santos padres, ¿no? ¿Qué es lo que dicen de esta bienaventuranza según el acuerdo de todos estos santos padres, que son los que principalmente se mencionan, pues, ¿verdad?, en este documento? San Agustín, por ejemplo, dice: el conjunto y el culmen de todos los bienes. San Gregorio Niceno dice: es una cierta acumulación de todas aquellas cosas que se entienden con el nombre de bien, de la cual no falta nada de aquellas cosas que conciernen al deseo y al anhelo de los bienes, aquellos deseos, ¿verdad?, del alma. El bien perfecto, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión número 3, dice: la posesión última del hombre es la bienaventuranza. Si la posee, ¿verdad?, el día que muere. Dice en la cuestión 2 también Santo Tomás: el bien perfecto que apacigua totalmente el apetito racional. O sea, la razón ya no desea más porque ya tiene en plenitud el sumo bien. Dice Suárez: la consecución del bien último y supremo que puede desear el hombre y en el cual están contenidas virtualmente todas las demás cosas, o bien están referidas a él. Acerca de los nombres con los que los autores profanos denominan la bienaventuranza, ¿verdad? O sea, todos los nombres profanos que le puedan dar los autores no cristianos a lo que es la bienaventuranza, todo eso son complementos
de todas esas bienaventuranzas sumas y plenas que el Hijo de Dios alcanza en su muerte, en la plenitud de la bienaventuranza. Entonces, de la consecución, dice Suárez, del bien último y supremo que puede desear el hombre. Todo lo que puedes desear ahí lo vas a tener. Y en esa plenitud de todos esos deseos están contenidas todas las otras cosas que se refieren a los nombres de la bienaventuranza de los autores profanos. No sé si me hago entender. Ahora, de estas definiciones, unas ensalzan la bienaventuranza como el conjunto de todas las perfecciones del hombre. De forma que, de este modo, la bienaventuranza indica un estado de felicidad en el cual el hombre posee la plenitud de los bienes y posee también el complemento de todos sus deseos. Es lo que decíamos anteriormente, pero resumida de esta forma bien bonita, ¿no? El conjunto de todas las perfecciones en un estado de felicidad total, posee la plenitud de todos los bienes y de todos los complementos de todos los bienes, porque los bienes los tiene Dios, pero todo lo que se desprende de todos esos bienes, también el hombre lo poseerá, el hombre que llega a la bienaventuranza, ¿verdad? Ok, mas con todo derecho, otras definiciones también ensalzan a la bienaventuranza como un conjunto de perfecciones del hombre por el que este hombre se une al supremo y sumo bien que es Dios. Esto es a su fin último, que es Dios, valga la repetición. Pues si bien muchas cosas convergen al estado perfecto de la bienaventuranza, sin embargo es necesario que entre ellas algo sea lo sumo, a lo cual se refieran todas las demás cosas y de la cual sea como la fuente primera de donde fluyen y de donde estén contenidas eminentemente todas las demás bienaventuranzas, cuando tenemos al sumo bien en plenitud. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, eso quiere decir. Así de sencillo. Puesto que no puede darse, no puede ser una acumulación perfecta de muchas cosas sin un orden mutuo de estas cosas. Por lo tanto, el primer motor inmóvil, digámoslo así, es Dios. Si posees a Dios, todo lo puedes tener. Por lo tanto, este bien sumo y perfecto se llama la esencia de la bienaventuranza. Y las otras cosas son como las propiedades y los accidentes de esta misma bienaventuranza. Si tenés a Dios, todo el resto de adornos te vienen por tener a Dios contigo. La santidad, la felicidad, el gozo, la paz, el descanso eterno, la plenitud, todo lo que se te ocurra se te vendrá como un complemento, como un anexo de todas estas propiedades mencionadas a lo que es la obtención del sumo bien que es Dios. También tenemos que decir que la bienaventuranza sobrenatural, la cual es la única que se da propiamente en este orden de los salvados del cielo, es aquella bienaventuranza que sobrepasa las fuerzas de la naturaleza y sobrepasa las exigencias de la misma naturaleza. Mientras que la bienaventuranza natural, de la que aquí no vamos a tratar, no sobrepasa la fuerza ni las exigencias de la naturaleza creada. Entonces, la bienaventuranza, por autonomacía, tenemos que llamarla propiamente bienaventuranza superior a la naturaleza. Bienaventuranza que sobrepasa toda la fuerza de la naturaleza. Bienaventuranza que viene de Dios, sobrenatural. Esa es la palabra. Bienaventuranza sobrenatural porque trasciende la misma naturaleza creada, porque es Dios.
Y Dios es otra cosa que las cosas creadas por Dios. La bienaventuranza objetiva es el bien beatificante mismo. Bienaventuranza objetiva es Dios mismo por eso, porque es el bien beatificante que te beatifica por sí mismo. Mientras que la bienaventuranza subjetiva formal es la posesión del objeto beatificante en cuanto tal. Lenguaje filosófico, pero tienen que entenderlo, ¿oyeron, muchachos? Repito, bienaventuranza objetiva es el bien beatificante en sí mismo, es Dios. Esa es la bienaventuranza objetiva, es el bien. La bienaventuranza subjetiva formal es la posesión de ese bien, de ese objeto beatificante en cuanto tal, en cuanto Dios. Entonces, lo objetivo es que lo tenemos a Él, propiamente en persona a Él, porque Dios es una persona. Ahora, la bienaventuranza objetiva esencial, dice Santo Tomás de Aquino, de la cual se trata en este tema, en nuestra tesis, ¿se acuerdan la definición de la tesis? Esta bienaventuranza objetiva es el objeto necesario y suficiente para proporcionar la bienaventuranza, la dicha, la felicidad. Mientras que la bienaventuranza objetiva accidental es el objeto que completa la bienaventuranza objetiva. ¿Verdad? Se lo repito. Bienaventuranza objetiva esencial, de la cual se trata en este tema, es el objeto necesario y suficiente para proporcionar la felicidad, la bienaventuranza. Y la bienaventuranza objetiva accidental, estamos hablando del esencial y la accidental. Lo esencial es Dios, Dios mismo, la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, posesión plena de la naturaleza humana, ¿verdad? Poseemos con nuestra naturaleza humana, en principio con nuestra alma, que es uno de los elementos de nuestra naturaleza humana, alma y cuerpo. Con nuestra alma poseemos en plenitud lo esencial que es Dios. De ahí emana todo. Pero la bienaventuranza accidental es el objeto que completa la bienaventuranza. Sin embargo, ni es necesario ni suficiente para la misma. Esta bienaventuranza accidental es insuficiente para tener la bienaventuranza plena, tener la plenitud de la felicidad, tener a Dios mismo. Tener a Dios mismo significa que tenemos el sumo bien, la bienaventuranza objetiva esencial. Porque la bienaventuranza objetiva accidental no es necesaria. Porque teniendo al objeto esencial, no hace falta lo accidental. ¿Cuál sería lo accidental? Para que lo entendamos, que estemos en el cielo, poseemos a Dios. Y el conocimiento de los ángeles, por ejemplo, o el conocimiento de todos los santos. Ciertamente eso te enriquece, pero no es necesario para tu felicidad plena. Poseyendo a Dios, tú eres pleno. Por supuesto, sin despreciar la comunión de los santos, porque eso, la experiencia en el cielo de vivir con los demás hermanos, todos los santos del cielo y todos los ángeles del cielo, que son miríadas de miríadas, millones de millones, va a haber una felicidad también que es una felicidad, una bienaventuranza objetiva, accidental, que si solamente existiera Dios y tú, Dios y yo, fuera plenamente feliz, porque lo tengo a Él, que es el sumo bien, es la acumulación de todos los bienes en Él. Ese es el mejor ejemplo que pone Santo Tomás de Aquino. Muy bien. La bienaventuranza, tanto objetiva como formal, realizan una sola bienaventuranza. Pues el bien totalmente extrínseco a nosotros, esto es, no unido a nosotros de algún modo,
no puede hacernos bienaventurados. Del mismo modo, la sola posesión del objeto que proporciona la bienaventuranza es verdaderamente beatificante. La sola posesión del objeto que proporciona la bienaventuranza es verdaderamente beatificante. Ahora bien, puesto que se requiere al mismo tiempo la realidad que proporciona la bienaventuranza y requiere también la unión de esta bienaventuranza con nosotros, ambas se llaman nuestra bienaventuranza. Por ello está considerada a manera de una sola, tanto objetiva como formal. Les explico, fíjense bien. La bienaventuranza objetiva y formal realizan una sola bienaventuranza, porque el bien totalmente extrínseco a nosotros, fíjense bien lo que quiere decir esto, Dios está fuera de nosotros. Cuando nosotros recibimos una gracia que estamos aquí en la tierra, la gracia del arrepentimiento, del amor, es una gracia extrínseca de nosotros que nos viene. Son gracias sobrenaturales, así se llama. Acuérdense de las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Nosotros cuando tenemos un bien totalmente extrínseco a nosotros, o sea, que está fuera de nosotros, que se une a nosotros, porque es Dios mismo que está fuera de nosotros. Nosotros somos personas también, no podemos estar revueltos, estamos unidos pero no revueltos. Entonces, ese bien totalmente intrínseco a nosotros, esto es no unido a nosotros de ningún modo, no puede hacernos bienaventurados. Entonces, ese bien total, extrínseco, si no está dentro de nosotros, no puede hacernos bienaventurados. De la misma manera, la sola posesión del objeto que proporciona la bienaventuranza es verdaderamente bienaventurado, es beatificante. Entonces, fíjense ustedes, nosotros por la bienaventuranza objetiva recibimos el sumo bien que es externo a nosotros. Dios viene a vivir con nosotros, nosotros vamos a vivir en Dios. Yo les decía la vez pasada, como yo soy como la gota de agua que navega en el infinito mar que es el amor de Dios. En ese sentido entendamos el sumo bien que en la bienaventuranza se nos da a nosotros. Es un bien totalmente extrínseco fuera de nosotros, pero que lo recibimos, porque si no lo recibimos, si no está unido a nosotros, no puede hacernos bienaventurados. Entonces, por lo tanto, la sola posesión de ese objeto que proporciona la bienaventuranza es verdaderamente beatificante. ¿Me entendieron? O sea, si nosotros poseemos a Dios por Él ser quien es, el resto olvídenlo. Si recibimos a Dios, nosotros con Dios somos beatificados, o sea, somos santificados. La palabra beatificante quiere decir que nos santifica, que nos purifica, que nos hace santos, que nos hace de la condición misma de la divinidad para poderlo ver. Fíjense bien que el hombre no puede ver a Dios por eso, porque Dios es tan grande, tan divino, que el hombre muriera. Entonces, cuando el hombre muere, sí se hace capaz de ver a Dios. En el sentido, si obró bien, pues, porque si obró mal, el hombre malvado nunca verá a Dios, y esa va a ser su mayor de las desdichas. Nunca poder ver a Dios, o en la muerte verlo de larguito y verlo tan lindo y tan hermoso que se maldice a sí mismo por ser tan estúpido de haber perdido la oportunidad de salvarse. Ahora bien, puesto que se requiere al mismo tiempo la realidad que proporciona la bienaventuranza
y la unión con esta, con nosotros, ambas son llamadas nuestras bienaventuranzas. Por eso está considerada a manera de una sola la bienaventuranza, objetiva y formal. O sea, la bienaventuranza tiene que estar Dios en nosotros para que nos beatifique, nos santifique. Así de sencillo. Entonces se requieren para la bienaventuranza del ser humano al mismo tiempo la realidad que proporciona la bienaventuranza, que es Dios, y la unión de esta realidad, la unión con Dios y nosotros. Entonces por eso estas dos cosas se llaman la misma bienaventuranza, objetiva y formal. La objetiva es la persona que es la que te hace bienaventurado. Y la formal es poseer esa persona que te hace bienaventurado. El lenguaje está difícil, pero está lindo. Yo me estoy banqueteando aquí donde me ven. Esto es una maravilla, es precioso. Hablemos de la dicha terrena. Aquí se llama la bienaventuranza imperfecta, la cual hemos dicho antes que puede darse en esta vida, la felicidad imperfecta. No es propia en cuanto que no sacia plenamente el apetito racional. Acuérdense que cuando nosotros tenemos nuestra constitución completa, aquí vivos en la tierra, cuerpo y alma, hay una lucha interior, dice San Pablo. Hago lo que no quiero y dejo hacer lo que sí quiero, porque por un lado el cuerpo te exige satisfacer sus apetitos sensitivos. Miren que no estoy hablando de sexo ni de carne, estoy hablando de todos los apetitos sensitivos que tenemos. El placer, el poseer, el tener, el mismo amar de una manera imperfecta y carnal también no te da la plenitud de la felicidad. Entonces el cuerpo te exige ciertos placeres sensitivos, el comer rico, todo lo que son los placeres sensitivos. Y te exige el cuerpo, por su lado, los apetitos sensitivos, pero también la razón. Tu alma racional te exige valores, renuncias, mortificaciones para dominar esos apetitos sensitivos del cuerpo. Porque lo que se trata es que predominen los apetitos racionales, los apetitos basados en una recta conciencia y una recta moralidad, que el alma tiene esa inclinación a lo recto, a lo justo, a lo lindo, a lo bello, mientras que el cuerpo tiende a los placeres, ¿verdad? Aunque sean denigrantes. Como lo dice San Pablo, en esa disyuntiva de esa lucha interior, del cuerpo con el alma, del alma con el cuerpo, la razón con la sensibilidad, los sentidos. ¿Verdad? Entonces, no te proporciona esta bienaventuranza imperfecta, no te proporciona saciedad plenamente a los apetitos, ni corporales, ni sensitivos, ni racionales, porque vivimos en un permanente combate. Como esa felicidad como te la da la bienaventuranza perfecta. Aquella bienaventuranza se dice bienaventuranza imperfecta del que está en vía, viandante, en vía, ¿verdad? Viandante, que está vivo aquí en la tierra. Entonces, se dice bienaventuranza imperfecta del que está vivo en la tierra, y también se dice de esta bienaventuranza perfecta, se dice, se dice bienaventuranza del que ha llegado a la patria. Entonces, la bienaventuranza imperfecta es la que tenemos en este mundo, que vamos de camino, que buscamos la felicidad, pero nunca la encontramos en plenitud,
Ciertamente la vida te da mucho gozo, mucha alegría, mucha paz, pero nunca es plena. La dicha nunca es plena aquí en la tierra, pero sin embargo, la bienaventuranza perfecta sí es aquella que se dice que es la bienaventuranza del que ha llegado a la patria celestial. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino en la cuestión número 3 y en la cuestión número 5. Así se llaman, su suma teológica está dividida en cuestiones, ¿no? Y las numera aquí nada más, entonces yo se las numero para que se den una idea. Si quisieran ver alguna vez el libro de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, yo lo tengo, lo podríamos ver para que miren cómo está dividido en cuestiones, en preguntas, en respuestas. Es una cosa increíble Santo Tomás, cómo organizó su suma teológica. Entonces nosotros estamos tratando en este momento solamente sobre la bienaventuranza perfecta, de la cual se dice que es la bienaventuranza por autonomacía. ¿Por qué decimos que es por autonomacía? Porque es la que tenemos todos desde ya en semilla. Somos bienaventurados en potencia. El lenguaje también de Santo Tomás de Aquino en la suma teológica, en las 5 vías para conocer a Dios. ¿Se acuerdan que vimos las 5 vías para el conocimiento de Dios? Entonces ahí él habla de la bienaventuranza por autonomacía, porque en todo nosotros vemos a Dios. Él nos creó, Él nos dio su soplo vital, su soplo de vida, que es el alma, pero también nos dio su espíritu por los sacramentos. Entonces tenemos alma, espíritu. Mientras caminamos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces significa que ya en esencia, por la misma naturaleza humana que viene de Dios, nosotros tenemos por autonomacía esa búsqueda de la bienaventuranza perfecta. Y solamente Dios, esto es Dios con exclusión de cualquier otra criatura, y esto constará si se prueba que Dios es el objeto necesario y suficiente de la bienaventuranza. Pues si es el objeto necesario y suficiente, por ello mismo otros bienes no son suficientes. Y si al mismo tiempo es suficiente Dios, los otros bienes para ser felices no son necesarios. Ya explicábamos, ¿verdad? Nuestra vivencia, nuestro estado de eternidad, cuando nos muramos, lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta que la bienaventuranza accidental que les decía anteriormente, los ángeles, los santos, el gozo, la felicidad, la fiesta, el banquete, todo lo que te habla la Sagrada Escritura, eso es secundario para la plenitud del bien que vamos a tener, que es Dios. Dios excluyendo toda criatura, dice el texto. Y prueba es que Dios es el objeto necesario, exclusivo y único, suficiente para ser bienaventurado. Es el objeto necesario y suficiente. Por lo tanto, los otros objetos que podamos adquirir en la bienaventuranza son secundarios. No son suficientes para ser feliz si no tenemos a Dios, aunque estemos en el cielo. Porque Dios es suficiente. El resto no es necesario. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.